Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Estamos estudiando, como la mayoría saben, a Daniel. No hay mayor profeta. Nunca se refirió a sí mismo como un profeta, nunca lo hizo, pero Jesús sí. El profeta Daniel dijo. Y yo creo que el Espíritu Santo opera realmente en la vida de los individuos en maneras distintas, ¿no? Y yo creo que eso es obvio. A Daniel se le dio el ministerio profético de el día y el tiempo en el que vivimos actualmente. Él dijo más sobre el anticristo, creo que cualquier otro profeta en toda la palabra de Dios. En este momento quiero que nosotros empecemos a leer en el versículo 21, en el capítulo 9 de Daniel. Aún estaba hablando en oración, y cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Miguel es registrado como el príncipe de los ángeles. Tal vez usted piense que es el mayor y tal vez lo sea, no puedo yo responder a eso. Pero él es citado aquí como un arcángel. Gabriel no lo es, pero Gabriel sí es citado como Gabriel, quien está en la presencia de Dios. Y yo creo que no hay una posición más alta que Así esa. es, correcto. Estar en la presencia de Dios. ¿Sienten ustedes que los ángeles aparecen ante los hombres hoy día? Definitivamente, se nos dice que tengamos cuidado de cómo tratamos a la gente porque en ciertas ocasiones, de hecho, son ángeles que tienen la apariencia de hombre. Esto nos da la idea de que esta figura que nosotros tenemos de ángeles con alas y todo eso simplemente no es correcto, no es real. Exacto. Los ángeles, de hecho, son muy similares en su aspecto, forma, y su apariencia es como de hombres. Bueno, yo he contado esto anteriormente, pero yo creo que lo que les voy a contar en este momento, un ángel estuvo presente aquel día y ese ángel nos cuidó. Estábamos predicando me parece que, bueno, no recuerdo exactamente dónde, creo que Alabama o algo así. Estábamos de camino a Atlanta, Georgia, a predicar también allí para Jimmy Mayo cuando estaba pastoreando allá. Era un gran hombre de Dios, una gran iglesia, Assemblies Tabernacle, realmente una de las mayores iglesias en el mundo en aquel momento. Y es por el liderazgo correcto que digo lo siguiente, ¿no? Es algo que esa iglesia ya no existe, ya no es lo que fue. Un liderazgo incorrecto es la razón de todo eso. Liderazgo espiritual me refiero. Pero bueno, nosotros estábamos conduciendo en esos caminos en aquellos años antes de que existiesen las autopistas, ¿no? Y bueno, habían curvas una tras la otra y bueno, yo di vuelta en una curva, estaba tirando de un remolque en ese momento, Francis y Donnie estaban conmigo, nosotros tirábamos de mucho equipo cuando viajábamos y algo que yo no he contado anteriormente es que nosotros nos detuvimos a desayunar tal vez una hora antes de llegar a ese punto y cuando entramos a desayunar dimos la orden y le dije a Francis, cancela mi orden, me voy al vehículo. Yo sentí algo muy fuerte, extremadamente fuerte, en un sentido negativo, ¿no? Y yo entré al vehículo, me senté allí, el Espíritu de Dios vino sobre mí y, y el Señor me dijo, Satanás va a tratar de matarte hoy. Y realmente fue algo muy poderoso lo que yo sentí en aquel momento. Satanás va a tratar de matarte, pero de la manera como se dijo, aunque el Señor no me dijo, pero yo lo he detenido, ¿no? Pero sí se implicó que en mi corazón que él iba a tratar de hacerlo. Yo no le dije nada a Francis porque pensé yo, tal vez esto es algo que está en mi mente, tal vez estoy yo imaginando esto, pero no fue así.
fue una realidad realmente. Me subí en el vehículo, Francis y Dan y yo, y partimos. Sucede que yo iba subiendo una montaña y no recuerdo todo lo que sucedió, pero en ese momento venía un policía que venía sobre en la autopista, ¿no? No elevada, pero la autopista, y de repente vino un autobús en mi dirección. Íbamos conduciendo y no teníamos espacio, solamente eran dos carriles en aquella autopista y yo no tenía espacio para evadir. A la derecha estaba un dique que era bastante profundo, muy profundo, tal vez 10 o 12 pies. Si me iba por ahí, me iba a matar. Y todo esto es en segundos que sucede. Entonces, a la izquierda estaba el autobús que venía en mi dirección en ese camino. Entonces, ¿qué hice? Fue que yo tomé el timón y lo doblé completamente. Y entonces había allí un terraplén que tal vez tenía 30 o 40 pies de altura. Y bueno, sucede que yo entonces toqué los frenos, no pude aplicar los frenos realmente. El vehículo entonces chocó con ese terraplén y eso entonces provocó que se volcase, se volcó el remolque que íbamos llevando. Y ese fue el único daño que tuvimos. Me bajé del vehículo rápidamente y solamente el aro que se iba alrededor de la luz se cayó y solamente eso. Yo no sé a cuál era la velocidad a que yo iba, pero realmente muchos hombres empezaron a correr hacia nosotros. Muchos de ellos, habían hombres y mujeres allí cerca, y recuerdo que un caballero abrió la puerta y preguntó, ¿están bien ustedes? Él dijo, hijo, cuando yo vi que cruzaste por ese camino, yo pensaba, Dios mío, aquí alguien va a morir el día de hoy. Y me dijo, no puedo creer que no hubo más daño a este vehículo del que puedo ver. Nosotros pudimos enderezar el remolque. Recuerdo que vendí el remolque en Atlanta, Georgia, y el caballero que lo compró me preguntó si estaba bien. Le dije, caballero, claro que sí. Tiene alas de ángeles este remolque. Pero bueno, yo le di gracias a los caballeros que nos ayudaron y todo muy bien. Volví a subir al vehículo y cuando me senté, el Espíritu de Dios vino sobre mí y empecé a adorar al Señor en lenguas. Y ese fue el esfuerzo de Satanás para matarnos. Sí, Y yo siempre he creído que un ángel estuvo allí con nosotros y nos ayudó. Nos ayudó para sobrevivir y así sobrevivimos. Y yo realmente todavía no sé cómo nosotros tuvimos ese accidente y no hubo daños al vehículo. Solamente se cayó el aro de una luz. Realmente es increíble, pero yo creo que hubo un ángel allí. Tal vez no fue así, pero había algo allí especial y el Espíritu de Dios, yo no lo dudo en lo absoluto, porque la presencia de Dios estaba en ese vehículo y adoramos al Señor en lenguas allí de una manera especial. Yo sabía que Dios había intervenido y yo creo que fue un ángel, que Dios envió un ángel aquel día, no lo puedo yo comprobar y no quiero tratar de probarlo tampoco, pero eso es lo que yo creo. Así que yo sí creo que los ángeles sí están atendiéndonos, en un sentido, haciendo la obra de Dios en esta tierra. Y Dios sabe que es más necesario primordialmente hoy día que los ángeles estén obrando. Yo creo que en ningún otro tiempo correcto. en la historia. Si trabajaron en el tiempo del Antiguo Testamento, trabajarán ahora. Y yo sé que tenemos al Espíritu Santo ahora y no tenían el Espíritu Santo hasta el nivel que lo tenemos hoy día, ¿no? En el tiempo del Antiguo Testamento, pero todavía sí, el mundo hoy día, 4.500.000.000 de habitantes, en aquellos tiempos habían cientos de millones en todo el mundo. Hay una muy gran posibilidad que la iglesia, para aquellos que creen, ¿no? Van a ver la obra de ángeles aún más todavía. Sabe, Jesús enseñó que
Los rostros de los ángeles de los hombres, siempre están atentos al rostro de Dios para instrucción y relación a el pueblo del reino. Él enseñó eso. Así que obviamente hay uno o más ángeles que se le asignaría a cada creyente. Y bueno, eso no. Satanás acusó o trató de tentar a Jesús utilizando el pasaje de los Salmos, que sus ángeles cuidarán de ti. Y estoy parafraseando, pero todo este concepto de los ángeles es real y verdadero. Pero del otro lado de eso, hermano Swagger, hay personas que le ponen demasiada importancia a la obra de los ángeles y no se fijan en la obra del Espíritu Santo. Bueno, nosotros todos Correcto. tenemos que tener Así es. cuidado. Estuvimos en África y estoy tratando de recordar, me parece que fue en Etiopía que estuvimos. Nosotros aterrizamos habíamos tal vez 3 o 4 de nosotros, un avión nos había llevado desde donde estábamos a donde estábamos ahora. Y aterrizamos no, ni siquiera fue en una pista, fue en un terreno, un avión pequeño, una avioneta, digamos así. Cuando bajamos de esa avioneta, había un puente que cruzaba un río y la mitad había sido destruido. Y yo pregunté a uno de los caballeros que estaba allí, le pregunté que qué había sucedido, cómo ese puente se había caído. Y me dijo, bueno, hubo un bombardeo ayer, hubo un avión que bombardeó aquí en este lugar. Y yo pregunté, pero ¿y por qué? Bueno, me dijo, porque ellos escucharon que ustedes venían y trataron de derribar el puente. Tenemos que ir a la pausa y volvemos después de la pausa. Estaba yo contando un incidente que sucedió en África en lo que refiere con ángeles. Cuando nosotros llegábamos a donde íbamos, algunos de los caballeros se reunieron con nosotros y yo les pregunté que por qué este puente estaba casi destruido. No estaba destruido totalmente, pero muy cerca. ¿Y cómo sucedió esto? Dijeron, bueno, tuvimos un ataque, nos bombardearon ayer y bombardearon y destruyeron la mitad del puente. Y pregunté yo, ¿por qué? Dijeron, bueno, ellos escucharon que ustedes iban a estar aquí y estaban bombardeando. Bueno, pero nosotros no les conocemos, no le vamos a hacer ningún mal. Bueno, es algo político, me dijeron. No tienen que preocuparse por eso. Y en aquel momento, Sí, obviamente, claro. era bastante preocupante. Pero bueno, nosotros continuamos haciendo lo que íbamos a hacer y fuimos a un campo de refugiados. Y cuando volvimos, ah, el piloto dijo, tenemos que irnos. Tenemos 2 minutos para subir todo el equipo y me voy. ¿Cuál es el problema? Porque esta gente aquí le va a matar. Yo conozco muy bien este lugar, era un hombre blanco. Él dijo, aquí le matan y yo me voy. En 2 minutos nos vamos. Dave Cooper, cuando él le dio la vuelta al avión, a la avioneta, Dave Cooper todavía estaba fuera del avión. Literalmente no se había subido. Y nosotros acabamos de subir el equipo de televisión en la avioneta y, y el hombre, bueno, empezó a avanzar el avión. Los caballeros atrás subieron a Dave Cooper, en el que nosotros íbamos sentaba, tal vez creo que eran unas 6 personas, me parece, algo así. Y empezamos a avanzar en la pista, que realmente era de tierra, y vi que el otro avión venía en la dirección nuestra. Yo le pregunté al piloto, mire, ¿usted ve que ese avión viene para donde nosotros? Sí. Y después de despegar de la manera como lo hacían, cuando había que salir rápido, un avión volaba hacia el viento y el otro volaba con el viento. Así que el que volaba hacia el viento despegaba primero y subía, pero era un poco difícil. Si las cosas no salían bien o el viento cambiaba, habían problemas. Sí, se ven a reunir en el medio. Despegamos y llegamos a una altura de tal vez 5,000 pies aproximadamente. Miré hacia abajo, había una pista de aterrizaje y, y yo le pregunté al piloto, ¿esos aviones allá abajo son aviones MiG rusos? Sí, me dijo. Y yo le dije, bueno, pero usted
tenía el avión mirando hacia abajo, qué era lo que estaba pasando. Él dijo, yo estaba viendo si esos MiGs se estaban moviendo. Si se mueven, van a venir a buscarnos. y, y bueno, yo no dije nada porque qué iba a poder decir, Sí, ¿no? En unos momentos ya nos fuimos de esa área y no nos molestaron, gracias a Dios. Pero muchas veces, muchas situaciones así difíciles donde pudimos haber muerto. Y yo creo que el Señor, ángeles cuidaron de nosotros, Correcto. nos protegieron en ese tipo de situación. Permítame compartir un ejemplo. Sucedió aquí en Baton Rouge. Nuestra hija mayor estaba tomando lecciones de buceo. Ella y su esposo son buzos. Y ella se estaba listando para ir a un viaje y estaba tomando unas lecciones en el YMCA en North Foster, aquí en Baton Rouge. Ella estaba saliendo de la lección, llevando todo su equipo, fue a su carro y un hombre se le puso por detrás y le puso algo en la espalda. No podía notar si era un cuchillo o una arma. Trató de empujarla al carro Dios. para raptarla. Y nosotros le habíamos dicho a nuestras hijas que si algo sucediera así, empieza a gritar lo más Sí. posible. Y sucedió que había alguien que se presentó en la situación y asustó al hombre. Bueno, Ah, cuando mi hija puso su equipo en el carro y se tranquilizó, ella estaba viendo alrededor buscando al hombre. Ella aún fue al YMCA y le preguntó al encargado y lo describió y dijeron, no conocemos a nadie así, creemos que fue un ángel. no lo dudo. Gabriel es uno de los ángeles más poderosos, así creo. Creo que, bueno, de hecho, él anunció el Cristo. nacimiento, sí, así es, pero Juan también el Juan el Bautista, Bautista. sí. Y él anunció también el nacimiento de Cristo. Yo creo que no se puede tener una posición más alta. Y dice que los ángeles son espíritus que Así es. ministran los aires de salvación. Así que si el Señor dice que esos ángeles están presentes, dice que ministran. Lo están haciendo actualmente. Así es. Yo creo Correcto. yo creo eso totalmente. Muy bien, vamos a leer la última parte, por favor. Volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahora, esto sucede cuando en el momento que ofrecieron sacrificios en la tarde, el sacrificio de la mañana fue ofrecido a las 9 de la mañana. En la mañana, el sacrificio de la noche a las 3 de la tarde. Pero ellos no estaban ofreciendo sacrificios en Medo-Persa o Babilonia o en ninguno de esos lugares, pero sí guardaban esa hora sagrada, digamos, en oración o en lo que ellos querían y deseaban en esa capacidad, ¿no? Pero muestra claramente que su fe todavía estaba en eso que el Señor demandaba, aunque ellos en aquel momento no podían ofrecer sacrificios. Ellos lo hacían y sí tuvieron un tiempo de oración, ¿no? Y yo creo que al Señor le agradó bastante que ellos todavía hacían eso. Miren, Dice en los Salmos, hermano Swagger, y creo que esto es un entendimiento hermoso de lo que Israel se ministraría entre sí mientras estuvieron en diáspora. En el cautiverio dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, y después continúa con otras cosas. Tiene que ver con la reconstrucción o con volver a poner el fundamento otra vez. Estaba en el corazón de Israel en diáspora regresar a Jerusalén. Sabían que no era la intención final quedarse ahí, así como el profeta Daniel entendió de Jeremías los 70 años. Muchos creo yo que entendían que su tiempo ahí solamente era una temporada. Aún la reunión que nosotros vimos en 1948, que de hecho comenzó al final del siglo XIX,
fue parte del cumplimiento de los deseos porque ellos citaban esta escritura y en las celebraciones, en los festivales también lo citaban para poder recordar que debían regresar a Jerusalén. ¿No es hoy el día del juicio de Benjamín Netanyahu? Sí, señor, sí. Bueno, ahora que estamos grabando, sí. Bien. ¿Y usted ha escuchado algo del resultado de eso? No, apenas está comenzando. La evidencia se está presentando y la acusación está presentando su caso contra Benjamín. Él sí hizo declaraciones, según lo que entiendo, diciendo que el juicio mismo no tenía fundamentos. En otras palabras, él no se está sometiendo a las acusaciones contra él como si fuesen verdad. Una vez más, hay mucha política en Israel en este momento. Repita eso. Hay mucha política en este momento en Israel. Han tenido, creo que ya están en sus cuartas elecciones. Bien. El presidente, o más bien Benjamín Netanyahu, está tratando una vez más de retener el partido Likud. Una vez más, están en un parlamento, no votan por candidatos, sino por el partido. Así que el partido elige a los candidatos. Y Benjamín Netanyahu, el primer ministro actual, es parte del partido Likud conservador que comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial por Yosef Yabatinsky. Pero este partido es un partido conservador y ellos continúan deseando que Benjamín Netanyahu retenga esa posición de primer ministro, pero en Israel tienen lo que es llamado un elemento parlamentario, así que necesitan tener una mayoría de individuos de los 120 del Knesset, de su parlamento, que votan o que más bien, bueno, ya lo voy a decir bien. ¿Es algo muy similar a Gran Bretaña? Es muy similar a Gran Bretaña, sí. Así que no pueden tener una mayoría, así que están tratando de edificar coaliciones y en este momento no tienen suficiente para que alguna persona sea elegida o ningún partido sea elegido. Yo veo que ahora, y tal vez esté equivocado, tal vez no conozco lo suficiente de ambos, pero que tienen un mejor sistema del que tenemos ahora, porque una vez elegimos al que tenemos, ya no podemos salir de ello. Bueno, ellos tienen un sistema difícil porque no es tanto la representación que se supone que debemos tener en este país, desafortunadamente. Estamos viendo muchos cambios a las reglas y leyes que están sucediendo como en estas últimas elecciones, que algunos están cuestionando, así que los estados están comenzando a crear leyes más fuertes o transparentes de votación que se están disputando. Pero hermano Swagger, uno de los retos a los que nos estamos enfrentando hoy, especialmente con Israel, hablamos de ángeles hace unos momentos, yo creo en este momento que en el mundo hay un cambio tan poderoso de gobiernos y de situaciones políticas, parece como que es política por fuera, pero son poderes de las tinieblas por dentro que están tratando de usurpar y también de irrumpir lo que Dios está poniendo en su lugar. Y no solo estoy hablando de Israel, estoy hablando de todo el mundo. Vemos en nuestro país, en Estados Unidos, el día de hoy, los esfuerzos hacia la destrucción del fundamento de esta nación y la Escritura nos dice que si el fundamento es destruido, ¿qué hará el justo? Están tratando de destruir la moneda. Exacto. Conoces bastante del dinero, aunque ninguno de nosotros tenemos abundancia, ¿verdad? Pero para el país y también para el bienestar del país, para todos nosotros, y eso afectará la obra de Dios también con el tiempo. No tenemos el tiempo, pero me gustaría tal vez responder en el próximo programa. Pero cuando los israelitas en el tiempo de Daniel y después fueron libres, solamente una pequeña porción de ellos regresó a Israel. Esdras lo relató. Sí. Como 50,000 regresaron. 50,000. El resto... ¿Eso fue bajo Esdras? Sí. El resto se dispersó por todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué no regresaron? Solo quiero, bueno, sé que no tienes la respuesta. Tenemos 13 segundos, tendré que compartir en el vamos próximo. A tener que terminar la programación ya, se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.